Emilio Álvarez y Casa. Adelante, senador. Adelante, por favor. Gracias, senador presidente. La construcción de los derechos es en realidad un proceso social, es una lucha social. No es aquella cosa donde uno camina y están dados. Y los derechos de los trabajadores en realidad representan a plenitud esa idea, la idea de la construcción de los derechos. Mucho ha costado en vidas, en trabajo, en esfuerzo, tutelar los derechos de las y los trabajadores. El instrumento que hoy nos ocupa es un instrumento que tiene ya un proceso de más de 50 años. La Organización Internacional del Trabajo y otros han ido tutelando esos derechos. El instrumento que hoy nos ocupa ha sido detenido en el tiempo acá. Y ha sido detenido en el tiempo acá regateando derechos de las y los trabajadores. Y me parece fundamental que no solo hagamos un ejercicio de ampliación de derechos como establece nuestra Constitución, incorporando lo que como norma en nuestra Constitución viene de los instrumentos internacionales, sino que también podamos avanzar en la vida sindical en nuestro país. Tenemos que estar conscientes que hay un rezago fundamental en la vida democrática de las y los trabajadores en nuestro país. Tenemos que estar conscientes que hay una deuda histórica. Los principios están plasmados. Sí, ahí están desde nuestra Constitución del 17 de manera fundamental. El problema es que no se hace en realidad. Yo lo que espero en realidad con la aprobación de este instrumento es que tengamos más fuerza para el cumplimiento de los derechos, en particular aquellos que refieren a los derechos sindicales de los trabajadores. No podemos seguir teniendo una realidad donde las y los trabajadores están sometidos a mecanismos, por ejemplo, de asambleas donde se vota a mano alzado y alcoholizados y con caciques y amenazas. No podemos seguir teniendo movimientos que están en realidad cooptados, controlados, amenazados. Ha llegado el tiempo, sí, de la libertad sindical y lo que yo espero es que este instrumento ayude a ese proceso de democratización de la vida sindical. En realidad, México tiene un extraordinario pendiente, la democratización de las y los trabajadores. Este instrumento lo que va a hacer es darle potencia a ese proceso político de construcción de derechos. Y por eso es tan importante que el Senado inicie en esta legislatura con este tema. Tenemos una deuda democrática con las y los trabajadores en este país. Y dicho sea de paso, me parece que tenemos que avanzar en la lógica de poder tutelar no solo como compromiso político, sino como política pública. La ley no es de automático cumplimiento ni de automática ejecución, pero sí constituye un piso mínimo de garantías para hombres y mujeres que requieren ser tutelados por el Estado en los derechos. Este convenio lo que hace es dar la potencia del Estado para tutelar los derechos. Y lo que tenemos que hacer es trabajar eso en política pública y garantizar los derechos de las y los trabajadores. Este instrumento camina en esa dirección. Por eso es tan importante. Por eso yo voy a votar a favor. Porque genera una condición no solo de hacer realidad lo que hemos plasmado en nuestra Constitución, sino va a ayudar a acercar nuestros preceptos con la realidad. Y lo que tenemos que estar claro es que hay absolutamente una realidad antidemocrática y de mucha corrupción en el medio sindical. Este instrumento nos va a ayudar a combatir esas deficiencias. Este instrumento no solo obliga a México como país libre y soberano, y eso lo tenemos que entender absolutamente claro. Cuando México se adhiere a un instrumento internacional, lo que está haciendo es un ejercicio de soberanía nacional. Solo un país libre, soberano y autónomo que se autoadhiere a un instrumento internacional en ejercicio de su soberanía es que lo puede hacer. Aquellas voces que argumentan que cumplir un instrumento internacional es violar la soberanía están sobretextando justamente el sentido contrario a la soberanía. Solo un país libre, independiente y soberano se autosomete a sí mismo y con la comunidad internacional para firmar un convenio o tratado internacional. El principio fundamento
de un tratado internacional es la soberanía de un país. Por eso es tan importante que cuando ratifiquemos estos instrumentos, rectifiquemos, valoremos y le demos la potencia de un Estado libre y soberano. Ese es el principio y fundamento del derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es tan importante, compañeros de Asamblea, que podamos acompañar este instrumento. Y permítame terminar con una última reflexión. Este instrumento también debe servir para que en el Senado hagamos una reflexión. Y debe servir porque también tenemos que tutelar los derechos de las y los trabajadores en el Senado. Yo creo que hay una serie de decisiones que tenemos que revisar en materia de lo que pasa para garantizar los derechos de los trabajadores acá. Los trabajadores de limpieza, los trabajadores de base, que nos sirva también para poner ejemplo. Hay preocupación en distintos sectores de los trabajadores acá. Creo que es muy importante que en congruencia revisemos qué podemos hacer para garantizar de mejor manera los derechos de todas y todas, empezando por casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias al senador Emilio Álvarez y Casa.